Muy buenos días. Tengan todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí en esta semana que decía yo que es como fiesta académica para mí. Realmente siempre interesantísimo ver los planteamientos y las maneras como todos los investigadores del instituto están llevando adelante sus investigaciones. La mía la he titulado Genómica y Salud Humana con COVID. Voy a hacer énfasis en algunos de los proyectos que he estado trabajando que se cargaron hacia la salud humana por razones de mi estancia en el INMEGEN. Y voy a cubrir estos temas. Algo hablaré de microbioma infeccioso, creo que es una de las áreas más maduras para hacer genómica en salud. La farmacogenómica, solamente voy a mencionar algunos de los productos que se obtuvieron con la colaboración de una de las colegas del INMEGEN y que maduraron este año, que fructificaron en estos últimos 2 años. Y voy a hacer quizá el mayor tiempo dedicar a describirse algo del avance con la caracterización de la enzima de relevancia clínica, esta CATG, responsable de la resistencia a isoniazida en Mycobacterium tuberculosis. También haré al final algunos comentarios sobre colaboraciones adicionales que he tenido en este tiempo. En el INMEGEN se iniciaron este par de trabajos de investigación con 2 estudiantes de doctorado. Martín Barbosa, que ya terminó y que está por enviarse su artículo propiamente de su doctorado, y ya se envió uno en donde coparticipe, que les voy a hablar un poquito de, y David Galeana, que va en el 6º semestre, le ha tocado, es de estos estudiantes que le ha tocado casi pura pandemia, pero que ha tenido algunos avances que les voy a describir. Aquí en el IBT tengo a una estudiante de doctorado realmente fantástica, Brenda Uribe, que con la colaboración especialmente de Humberto, ha hecho mucho trabajo experimental del que les voy a hablar más abundantemente. Y bueno, una estudiante de licenciatura, Ana Ceci, que trabajó pues en un proyecto un poco adosado al proyecto de Brenda, y parte de los resultados pues son de ella. También está constantemente la colaboración con Joel, el investigador del consorcio, y desde luego la asistencia de Humberto pues no se limita de ninguna manera a un proyecto, pero de los proyectos que él lleva no voy a hablar más que de la parte que se hizo con Brenda. Entonces, hablando un poco del microbioma infeccioso, yo creo que el momentum actual para el uso de las tecnologías más digamos, comprensivas de genómica en el diagnóstico es algo que está, yo diría que debe estar explotando. Como siempre, estas cuestiones tienen su tiempo de adopción por parte del sistema de salud, pero realmente yo creo que tiene un potencial enorme. La capacidad de traer información sobre un proceso infeccioso haciendo secuenciación masiva, ¿no? Y ahí, pues en este diagrama de esta revisión relativamente reciente, nos habla de las diferentes estrategias. Lo quise poner porque pues muestra un poco cuáles son a lo que uno se enfrenta si quiere hacer una caracterización genómica o metagenómica de un proceso infeccioso. Digamos, el postulado de Koch nos dice que deberíamos de aislar a partir de una infección al microorganismo, al patógeno en buenas cantidades, y esto a veces se cumple, la verdad es que a veces no se cumple. Y en todo caso, pues esto implica todo el proceso efectivamente de cultivar o de hacer crecer en el laboratorio al microorganismo o al patógeno. Esto siempre constituye un problema. Y por eso, digamos, en el panel A la izquierda, pues no es la ruta que siempre podemos seguir, porque extraer y purificar DNA a partir de un organismo cultivado no siempre se puede y siempre toma tiempo. Desde luego es el que nos da resultados de lecturas mucho más straightforward, donde podemos hacer el genoma completo y obtenemos mucha información del patógeno cuando se puede hacer. Pero creo que los 2 paneles de la derecha son los más interesantes. Unos realmente es hacer el metagenoma completo. Es mucho más retador.
Y como ven ahí en la mitad de la lámina, o en la parte superior derecha, pues una de las cuestiones que se recomiendan o que sería deseable es poder eliminar el DNA del hospedero, que frecuentemente es el mayoritario y que no nos da en este caso información útil para el proceso infeccioso. A la mitad, en el panel central, está la posibilidad de hacer un enriquecimiento. Ahí en el centro dice enriquecimiento o procedimiento de selección. Lo más, digamos, socorrido ha sido en algunos casos hacer el 16S, ¿no? Hacer una amplificación con oligos universales o generalistas para poder secuenciar el RNA ribosomal o el de DNA que codifica para el RNA ribosomal. Da mucha información y es mucho más barato. Pero otra posibilidad es tener un juego de probes o de sondas de captura para hacer lo que yo diría el relevantoma, ¿no? Que parte de los genomas que están ahí presentes nos parece más interesante, más informativo, y de esta manera pues llegar a un óptimo entre la cantidad de secuencia que se obtiene y la cantidad de información que podemos obtener. Por cierto que al hacer una captura, automáticamente uno resuelve el problema del DNA genómico del hospedero. Entonces, algunos de estos usamos nosotros en nuestros enfoques. De este yo ya les había platicado, este proyecto que se inició hace ya un buen número de años con primeras aproximaciones para hacer unos cuantos genes que fueran reveladores del patrón de resistencia a antibióticos en Mycobacterium tuberculosis, que fue una demanda de los clínicos y que culmina ya en la actualidad con el prototipo que ya tenemos que funciona, del que les voy a hablar más adelante y que los papers se publicaron en este periodo y por eso lo voy a cubrir un poco más. Uno de los primeros artículos que se publicó sobre este prototipo de sistema para obtener por secuenciación masiva los genes relevantes para la resistencia a todos los antibióticos, todo el panel de antibióticos que se utilizan de primera, de segunda o de tercera régimen para enfermos de tuberculosis, con un panel con el cual los purificamos a partir del esputo directamente, de la flema del enfermo, y el análisis bioinformático pues es bastante retador, porque como quiera que es 16S, perdón, como quiera que son genes capturados de diferentes, diseñados para capturar Mycobacterium tuberculosis, pues también captura de otras bacterias, porque hay similitudes entre unas bacterias y otras, y cuando hay muy poco Mycobacterium en el esputo, se capturan otros genes de otros microorganismos y hay que hacer toda la depuración. Esto dio origen a este paper que se acaba de publicar en PLOS ONE y que describe toda el pipeline bioinformático. Este es un trabajo de una postdoc que estuvo por allá, Betsaida Cuevas, y los bioinformáticos Cristóbal y Joshua. El colaborador, pues, es también Martín Barbosa, que es el estudiante de doctorado que está llevando este protocolo, este prototipo adelante. Y los colaboradores, pues, son del INER y de otras personas del INEG. El resultado final no voy a detener, pero esto yo ya les había hablado anteriormente. Ya está por enviarse este artículo. La verdad es que resulta muy bien. Hacer secuenciación masiva directamente del esputo con este panel de captura permite identificar todas las mutaciones conocidas y asignadas de manera inequívoca en las bases de datos a Mycobacterium tuberculosis para todos estos antibióticos que están con un código de una sola letra o unas cuantas a la izquierda, con una especificidad, con una sensibilidad muy alta, con una especificidad muy alta y una sensibilidad muy comparable o mejor que cualquiera de los métodos moleculares. Así es que creemos que esta es una opción realmente atractiva y resulta en un costo bastante manejable. De hecho, más barato que algunos de los métodos, digamos, de llave en mano moleculares que se utilizan en el campo.
pero cuyos reactivos pues, son también muy caros. Entonces creemos que es un método competitivo, sí ha generado interés y entusiasmo en los colaboradores del área clínica y nuestra tarea ahora es pues escalarlo, a probarlo con un número mucho mayor de muestras, porque esto han sido del orden de eso, unas cuantas decenas de muestras, y probar que efectivamente le es útil al clínico, ¿no? Una vez que termine la epidemia de COVID, probablemente volverá a tener atención más, con menos dividida la atención al enfermo de tuberculosis, que como ustedes saben es un problema de salud absolutamente no resuelto. Bien, pues como continuación de este proyecto, nosotros habíamos planteado que íbamos a hacer ahora un metagenoma completo, no captura, sino primero caracterizar metagenomas en otras enfermedades del tracto respiratorio bajo, neumonías, que son una causa muy importante de mortalidad y que se prestaban a este enfoque. El proyecto así estuvo planteado originalmente, pero David tuvo que hacer una modificación a su proyecto forzado por las circunstancias, porque pues no había manera de obtener muestras de tuberculosis al principio de la pandemia. A la fecha pues sigue estando confinado en alguna parte del INER, que eran nuestros colaboradores principales, y decidimos que era pertinente, realmente era pertinente, pero además era casi inevitable moverse a un proyecto que fuera COVID, ¿no? La idea del metagenoma es hacer DNA y RNA. En todos los casos lo era, ¿no? Porque el agente causal de una neumonía puede ser un virus, puede ser una bacteria, y la idea era caracterizarla, tener un sistema que nos pudiera decir inmediatamente cuál es el agente causal, por un lado, y por el otro, en qué contexto se estaba dando. Tener más información sobre el curso de esa infección, pensando que el microbioma es un componente, en su totalidad es un componente relevante al proceso infeccioso. El proyecto entonces se convirtió en metagenoma de pacientes COVID-19, y pues el protocolo está más o menos, o el procedimiento está más o menos planteado ahí. La idea era tomar la muestra en este caso fue el hisopado nasofaríngeo, no saliva, que es más fácil, no otro tipo de muestras como labrado bronquioalveolar y otras cuestiones así, que son una muestra más interesante en muchos sentidos, pero también mucho más difícil de obtener y menos útil desde el punto de vista clínico, porque muchas neumonías pues no utilizan esos procedimientos invasivos. Entonces, el hisopado nasofaríngeo parecía ser una interesante opción, y con este tipo de muestras es con lo que estamos trabajando. Se hacen las bibliotecas, ahora les diré más adelante que ya las vamos a ir secuestrando el DNA humano, pero en principio la biblioteca como va de metagenoma y después pues todo el análisis bioinformático para lograr sacar conclusiones a partir de él. Este proyecto ha avanzado notablemente, creo que es muy encomiable la labor que ha hecho David, que ha conseguido un buen número de muestras y las ha tomado directamente él, pues él es médico y eso le da una gran ventaja en este sentido. Él ha trabajado en el INER como uno de los médicos que reciben a los pacientes y tiene la otra enorme ventaja de que ha recabado cuidadosamente los metadatos respecto a la condición de los pacientes y el seguimiento. Como pueden ver en la tabla de la izquierda, hay tanto positivos para COVID, todos se presentaron en el hospital, hay positivos, hay unos que resultaron negativos y también estamos trabajando con controles, gente que no está enferma de COVID, simplemente, ahora sí que algunos de nosotros, creo que yo no fui incluido en esta, pero algunos de los dos colaboradores, ¿no? Y también hay personas que venían con los pacientes que son parte de su grupo familiar, pero que resultaron negativos, entonces tenemos algunos controles muy interesantes. La primera ronda de secuenciación de unas cuantas muestras, lo que nos arrojó era lo que esperábamos, pero de manera tal vez un poco más alarmante, y es que la inmensa mayoría de las secuencias son de DNA humano y que las que quedan de DNA no humano, pues son bastante informativas, pero no con la profundidad que hubiéramos necesitado. Entonces se hizo realmente imperativo si queremos dar un poco, digamos, tener un poco de eficiencia y no desperdiciar más del 90% de nuestra secuencia en DNA humano, de hacer un secuestro, una eliminación de este DNA. Ya se tiene una primera genoteca con esta remoción, con el apoyo de Adrián Ochoa
y Fernanda Cornejo, una estudiante de Adrián, y parece que funcionó bien. Sé que los resultados de la secuenciación ya salieron o estarían tienen que haber salido porque ya nos vamos de vacaciones y entrando en una corrida reciente, pero no han sido analizados. Pero los resultados preliminares de estos que les muestro acá sí muestran que el viroma y el bacterioma tienen rasgos interesantes, que probablemente traen información que empieza a diferenciar diferentes grupos de estos pacientes y eso nos da bastante optimismo con que vamos a obtener algo interesante. Debo decirles que aunque este campo está concurridísimo y ya han aparecido análisis de microbioma asociado a COVID, no hay ninguno en donde se tenga un metagenoma de hisopado nasofárico, que es una muestra pues interesante y pertinente pues en esta epidemia. Entonces, bueno, ahí vamos en el microbioma infeccioso. Yo le tengo bastante fe a esta línea y la quiero seguir trabajando porque creo que puede dar resultados muy interesantes. Les voy a platicar un poquito de farmacogenómica, nada más muy rápidamente, recordarles que es otra de las áreas en las que me ha parecido que la genómica puede tener un impacto importante y en el corto plazo. Otra vez hay ciertos problemas de adopción por parte del cuerpo médico, hay una serie de razones tanto sociales como económicas, como culturales, por las cuales no se adopta lo suficiente y desde luego pues que también su accionabilidad no es tan contundente como uno quisiera en algunos de los casos. Hay otros en donde ya clarísimamente el tener los genes caracterizados nos permiten decir si va a haber una respuesta biológica adecuada o si va a haber un efecto secundario preocupante, ¿no? Ahí hay una tabla que ilustra muy bien la necesidad y la lógica de hacer farmacogenómica, que es que uno puede simplemente viendo el genotipo de las personas disminuir drásticamente esta tasa de fallo o tasa de fracaso, digamos, de la efectividad de muchos de los medicamentos. Y esta lista de los medicamentos para los cuales con la información genética podemos hacer predicciones de su eficacia, de la dosis necesaria y de la posibilidad de que sea tóxico en un determinado individuo, aumenta cada vez, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más pertinente. Y esto es lo que nos lleva a una medicina personalizada, individualizada, en donde antes de prescribir un fármaco, el médico pueda ver el genotipo de la persona y la predicción de si tiene que ajustar la dosis o simplemente no dar ese fármaco que puede ser de primera elección en la generalidad de la población, pero no en el individuo. Esto claramente va a ser el futuro y no creo que sea tan lejano. Tenemos que hacer esto en población mexicana y es parte de nuestra tarea que hemos tenido. Yo quiero decirles que esta lámina la saqué de 2019. Yo les comenté que estábamos trabajando con un grupo muy interesante con los servicios médicos de Pemex, que tienen varias características que lo hacían muy atractivo. Y hoy les digo que fue notoriamente difícil. Desde el principio era difícil tratar, como siempre, con los servicios médicos. Tienen muchísimas cosas que hacer, no tienen mucho tiempo para los proyectos de investigación, pero en fin, iba más o menos avanzando, aún con financiamiento que no daba Pemex en ese momento, pero en el instante que hubo el cambio de régimen, el cambio de administración federal, se colapsó completamente el proyecto y ya no hubo para dónde hacerse, dejaron de haber interlocutores y el proyecto pues se quedó ahí muerto. En cambio, sí avanzamos con otro proyecto que hicimos con la Universidad Autónoma de Nuevo León y Centro Médico de allá, y interesante porque relaciona a ciertos genotipos, en particular en ese par de transportadores, con la variabilidad en los pacientes en su respuesta a los medicamentos como se puede medir con la hemoglobina glicosilada. Entonces, podemos empezar a hacer también correlaciones entre el genotipo y la eficacia de los medicamentos en el contexto de población mexicana, porque sabemos que las variantes genéticas que son relevantes en nuestra población no coinciden siempre con las que son relevantes en otras poblaciones. Y ahí hay otro par de estudios que se publicaron en este periodo que relacionan diferentes variantes genéticas con aspectos
del resultado del uso de los fármacos, ¿no? Esto es una colaboración que con una colaboradora e investigadora del INMEGEN, Vanessa González, que realmente se ha quedado con la mayor parte de esta línea de investigación. Yo podría regresar a hacer algunas cuestiones con esto y tengo interés, pero de momento esta línea se quedó en el INMEGEN. Finalmente les querría yo platicar de esta enzima de relevancia clínica, la CATG, que es la responsable principal de las mutaciones que hacen resistente a Mycobacterium tuberculosis a uno de los fármacos de primera línea, que es la isoniazida. Ya les he platicado de esto en ocasiones anteriores. Desde luego sabemos que la tuberculosis dista mucho de ser un problema con contenido o resuelto, y mucho menos. Sigue siendo una enfermedad que preocupa. Y uno de los principales problemas, que por eso entramos a este proyecto, originalmente en el INMEGEN y en el que les hablé del diagnóstico de farmacoresistencia en tuberculosis y el estudiar esta enzima en particular, porque la multidrogoresistencia es muy importante y el poder saber lo más pronto posible qué mutaciones hay que puedan dar resistencia a antibióticos es sumamente valioso. Bueno, CATG resulta que es esta enzima que toma la isoniazida, que resulta ser una prodroga o un profármaco, tiene que activarse en el contexto ya del microorganismo, y esto lo hace acoplando el componente de la isoniazida al NAD, a este cofactor. Y una de las enzimas que se inhibe, probablemente se inhiban otras, pero que está en la vía que sabemos que involucra la resistencia en Mycobacterium, es esta que fabrica algo de estos glicolatos que tienen que ver con la pared celular. Entonces, también ahí hay otra enzima, esta enoíla CP reductasa, que puede ser un factor de confusión, porque también alrededor de esos genes hay mutaciones que pueden dar resistencia a isoniazida, porque se aumenta la producción de esta enzima y entonces la inhibición no logra inhibir el crecimiento de la bacteria. Bien, pero resulta que, bueno, CATG, quiero que tengan muy presente esto. CATG es una catalasa peroxidasa que es indispensable para la bacteria, especialmente para cuando está en su vida como patógeno adentro de las células humanas. De manera que no podemos eliminar este gen y con esto crear resistencia a la isoniazida. El microorganismo necesita CATG, pero hay ciertas mutaciones que, preservando actividades de catalasa y peroxidasa, ya no favorecen o ya no son productivas en la producción del fármaco final, que es un radical libre, y su acoplamiento al NAD. Como les digo, es esencial, es una hemoproteína, proviene de una peroxidasa y adquirió la actividad de catalasa, lo cual la hace única como familia de proteínas. Tiene una notable abundancia de aminoácidos aromáticos, muchísimo más de lo que por azar tendría. Es obvio que hay una presión de selección para tener muchos aminoácidos aromáticos. Y eso es relativamente misterioso, más o menos hay hipótesis de por qué. Y uno de esos efectos, de las razones por las cuales parece que puede haber una presión de selección, es porque logran entonces tener efectos a larga distancia de la producción de los radicales libres o de la oxidación-reducción que se da en el hemo y que se transmite a través de los aromáticos dentro de la proteína a otras partes de la superficie, como canales de transmisión de electrones por los aromáticos. De hecho, esta hemoproteína se vuelve interesante por sí misma, y aprender sobre las hemoproteínas usando CATG resulta interesante y pertinente también por otra razón que más al final voy a comentarles. En fin, ahora nosotros estamos interesados en entender el mecanismo. O sea, Brenda ha estado dándole vueltas a todo esto y lo hemos comentado, y estamos queriendo entender algo más del mecanismo porque, como les dije, se requiere disminuir la función de activación de la prodroga y al mismo tiempo mantener la actividad de catalasa, por lo menos, probablemente también algo de peroxidasa. Entonces, el modelo de trabajo hasta ahora había asumido que la activación
de la isoniazida en el sitio activo era el punto central que hacía la diferencia entre una CAT-G capaz de activarla y una que no es capaz de activarla, pero sigue con sus actividades indispensables y en cuyo caso nos da resistencia al antibiótico. Espero que esto más o menos siga quedando claro. Resulta que hay una mutante, la más frecuente, la que aparece más seguido, que ha aparecido claramente en varias estirpes de manera independiente de Mycobacterium tuberculosis, que es una mutante 315 de serina a treonina y que se entiende relativamente bien su mecanismo, o sea, es coherente con la hipótesis de que se tapa la entrada del sustrato al hemo y por lo tanto ya no puede generar la activación, ya no puede generar el radical libre. Sin embargo, mantiene una buena actividad de catalasa y peroxidasa y por eso es que da la resistencia. Pero resulta que hay otras mutaciones que no se comportan así y que no están en posiciones cercanas al hemo. También hemos visto que las eficiencias catalíticas aparentes, en el caso que lo que variamos sea la concentración de isoniazida, no correlaciona bien con lo que uno predice. Y les voy a pasar muy rápidamente estos resultados de muchas de las mutaciones. Al principio, en su maestría hizo unas cuantas Brenda, y más recientemente hicieron más y con la participación de Ana Cecilia también. Fíjense, ahí están listadas las mutaciones. Todas estas mutaciones son de origen clínico. Todas se han aislado en pacientes y está caracterizada la resistencia pues en el contexto clínico, ¿no? Tenemos mutaciones que están distribuidas, si ven en el diagrama de la izquierda, están los aminoácidos, la cadena lateral mostrada ahí encima de los listones, y se ve que están distribuidas por varias partes de la enzima. Esta tiene dos dominios que aparentemente provienen de una muy vieja duplicación genética, pero uno de ellos, el de la izquierda, es el que contiene el hemo. El otro es indispensable y forman ambos parte de un homodímero de esta enzima de dos dominios. Y el hemo, el lado izquierdo, pues sí, la mayor parte de las mutaciones que afectan a la formación de la activación de la isoniazida están del lado del grupo hemo. Pero también hay otras del otro lado que no se entienden con la misma facilidad. Bueno, las rojas son aquellas que dan actividad que dan resistencia a la isoniazida. Una de ellas debía ser medio roja, pues, pero quedó anaranjada. Es la clásica, la más abundante, esta serina 315T. Y luego tenemos unos controles de mutaciones clínicamente aisladas que existen en la naturaleza y que sabemos que siguen siendo sensibles, ¿no? Y luego algunas que tienen una actividad baja de resistencia a antibióticos. Y tenemos por ahí una muy interesante que todavía estamos por descifrar, esta 336 leucina a prolina, que tiene una más alta resistencia a isoniazida que la propia 315 más popular. Bueno, pues con esas en mano, se fueron caracterizando en diferentes formas. Lo primero, pues, con un sistema con colas de histidina, purificarlas. Se han dejado purificar bastante bien la mayor parte de las mutaciones. Por desgracia, algunas de las más interesantes tienen cierto problemilla. La 333, la número 4, había dado algunos problemas originalmente, pero ya la tiene más domada Brenda. Pero esta interesante que les digo, la leucina 336 aprolina, tiende a degradarse. Y aunque sí se puede aislar el producto de la enzima completa, y en el carril 19, que no se ve bien, pero la última del panel de abajo, pues ahí hay algo que nos oscurece un poco la interpretación. Pero si se le hace los parámetros... Javier, tienes 3 minutos para terminar antes de tu sesión de preguntas. Sí, gracias. Los parámetros catalíticos para todas estas, para diferentes actividades, ahí están mostrados uno de los principales, que es la actividad de catalasa y la actividad de peroxidasa, pues varían en las diferentes enzimas, pero tienden a mantenerse prácticamente en todas. Precisamente son aislados clínicos en donde esta actividad se requiere. Sin embargo, la actividad para la activación de la prodroga de la isoniazida se ve, quiero que se concentren en el panel de la derecha,
en los dos paneles de la derecha y en la parte derecha de esos paneles, donde se ven algunas de las mutaciones más bien, digamos, claramente caracterizadas, donde tenemos las sensibles en azul, las resistentes en rojo. Y la 315, que es como quien dice el control positivo, que es la segunda de izquierda a derecha. Como pueden ver, la eficiencia catalítica para formación del aducto, que es el que da origen a la sensibilidad al antibiótico, pues sí va disminuyendo más o menos, y hay una cierta correlación. Pero por ahí tenemos algunas, como la G299S, que nomás pues, no cuadra, porque sigue teniendo una muy buena actividad de isoniazida, de formación del aducto, cuando cambiamos la concentración de isoniazida. En la siguiente lo podemos ver, pero ahora cambiando la concentración de NAD. Y aquí nos damos cuenta de que sí hay una correlación interesante y las excepciones son menos claras, ¿no? A pesar de que no es el patrón así inequívoco que uno gustaría de ver. Uno le gustaría ver que van de abajo para arriba, ahí en la última parte, totalmente parejo, y que del lado izquierdo las rojas están, digamos, muy bajas y mucho más bajas que la negra, que es la tipo silvestre. Y eso pues no ocurre tal cual. Entonces seguimos con dudas. Por otro lado, les mencioné la vez pasada que tenemos una estructura cristalográfica de una de estas mutantes. Una cosa notable es que tiene este derivado peridroxi en el triptofano, y eso tiene que ver con ciertas de las vías, de las diferentes cosas que hace el hemo y los estados de oxidación del fierro, que pudiera tener que ver también con el mecanismo. En fin, hay una serie de puntos que todavía no están bien explicados, y tenemos un mecanismo de trabajo propuesto en el que no voy a entrar en el detalle, pero yo les señalaría, vean hasta mero abajo, que por un lado puede ser que el radical isonicotínico, ese radical que es el que va a dar con el NAD, en la descripción de la literatura se supone que lo hace en solución, es la flecha de hasta abajo. Entre el NAD+, espontáneamente en solución se forma el aducto y entonces se hace la inhibición. Pero nuestros datos son más consistentes con un mecanismo en el cual la isoniazida y el NAD hacen una interacción favorecida o promovida por la propia enzima, en alguna otra parte de la superficie de la enzima. Y sí se han mapeado lugares, sitios de unión a ambos, y nosotros lo vemos por los experimentos de fluorescencia que no mostré y por el comportamiento cinético que debe estar ocurriendo en la superficie de la enzima. Y eso lo hace más complejo y más interesante, pero nos puede permitir una mejor manera de interpretar las mutaciones. Termino diciendo este proyecto que el proyecto CRIPTIC, un proyecto muy ambicioso de secuenciación de miles de genomas completos de Mycobacterium en pacientes, nos da algo interesantísimo, que es el gran grupo, la enorme base de datos para el funcionamiento, en donde podemos a lo mejor aplicar Machine Learning. Y con eso van a entender algunas de las colaboraciones de hacia dónde voy con estos proyectos. Quiero decirles que en el Genómica Poblacional, en esta ocasión ya se publicó uno de los artículos importantes sobre genomas completos de población indígena mexicana. Me da mucho gusto que haya ocurrido esto el año pasado. Trabajo fundamentalmente de Enrique Moret, que lo coordinó. Otro proyecto con metagenómica infecciosa, con una colaboradora que sigue en el INMEGEN, Eugenia Silva Gerso, que aprovechó algunas de las muestras que teníamos de tuberculosis para hacer cierta caracterización del metagenoma. Y muy interesante, me dio mucho gusto que pudiera colaborar con Patricia en un proyecto de doctorado en el que estuve yo originalmente como cotutor, y después hicimos algunos experimentos de algún trabajo en la parte de la epigenética en endocrinología, ¿no? Otra vez con secuenciación masiva. Estos son algunos de los productos, y les quiero decir que este año, por fin, después de que se me terminaron todos mis proyectos que tenía en el INMEGEN, me quedé realmente sin dinero. Afortunadamente, en el proyecto de PAPIT que ingresé este año, se aprobó, y es la exploración del espacio de variantes del dominio de un receptor del virus SARS-CoV-2 que mencionó hace un rato Lorenzo.
y es una colaboración con él y con Alejandro, y es otra vez la intención de tomar estas grandes bases de datos que se están generando, notablemente la de COVID, también es la otra de Mycobacterium tuberculosis, pero para analizar esto, el mejor approach es con redes neurales, es con aprendizaje de máquina, y qué mejor que unirse con el grupo que lo está haciendo aquí en el instituto. Tengo el privilegio de que sean amigos y colaboradores que aceptaron entrar a este proyecto junto conmigo. De hecho, lo sugirieron y lo vamos a hacer también experimental, no nada más la parte bioinformática. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Soberón su presentación. Tenemos tiempo para una pregunta. A ver, si escriben sus preguntas en el chat. Ya está aquí la primera pregunta. El doctor Bolívar levantó la mano. Adelante, doctor Bolívar. Tiene cerrado su micrófono, doctor Bolívar. Ya. Tiene cerrado su micrófono, doctor. Abra el micrófono. No lo escuchamos. Si abre el micrófono, no lo escuchamos, doctor Bolívar. No lo escuchamos. Reactivar ya, gracias. Ya lo escuchamos. Adelante. Pues agradezco mucho para empezar la oportunidad de comentar algunas cosas. Insistir primero en lo que dijo Javier, que la semana académica es realmente un evento extraordinario, maravilloso, una verdadera, como lo dijo él, fiesta académica, donde aprendemos y disfrutamos mucho de las diferentes presentaciones, y por ello hay que seguirla cultivando y hay que seguirla reforzando. Por otro lado, reconocer el esfuerzo y enfoque de Javier en su consorcio en el análisis, que me parece muy importante, de la metagenómica de pacientes, pero como lo señaló, con pacientes con COVID. Estamos aprendiendo también mucho. Muchas gracias, Javier, y muchas felicidades. Y la tercera la dejo solamente para que luego se discuta. ¿Se sabe de dónde proviene, de dónde adquirió la bacteria, la catalasa, la CatG? ¿Tenemos los humanos catalasas similares o otros mamíferos? Javier, muchas gracias. Sí. Pues muy brevemente la respuesta a la pregunta, desde luego una pregunta muy interesante, todas las preguntas evolutivas son interesantísimas. La verdad es que entra dentro de la superfamilia bien, es una de la microbiana, con la, digamos, sus homólogos son estirpes que vienen en la propia filogenia convencional, de manera que yo no he detectado que se hable de algún tipo de transferencia horizontal. Pero lo que sí es muy interesante es que es la única catalasa peroxidasa que tiene Mycobacterium tuberculosis. Por eso es que es indispensable para defenderse y por eso es que también en algunos casos pudiéramos tener alguna confusión, porque pues obviamente el pangenoma de todo lo que es el gran grupo del área de Mycobacterium, que el bovis y otras así que también infectan al humano, pues pudiera haber algunas que tuvieran actividades de catalasa peroxidasa adicional, no solamente esta. Pero digamos que en la filogenia convencional es la que ha traído desde hace mucho tiempo la evolución de catalasa a peroxidasa, perdón, de peroxidasa a catalasa, es también muy antigua de toda esta estirpe de enzimas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Soberón. Hay otras preguntas en la sala. Les pediría por favor que las escriban en el chat. Tenemos que parar para irnos a un break. Regresamos a las 12.